Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Disculpar la voz esta de gallo que tengo hoy debido a una gripe inoportuna, pero vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Bueno, si no te nos mueres durante el programa, algo habremos adelantado. Hasta ahora que yo sepa, los virus no se comunican a través de la radio, o sea, no se No, contagian ni por vía web ni por vía radiofónica, con lo cual espero que sigáis a salvo. todo se andará. Con esto de la inteligencia artificial, un día de esto se contagiarán los virus a través de las ondas. A ver, el juez Peinado y Otilio, chapuzas a domicilio. ¿Qué te pasa con Peinado, pobre chico? Todos dándole Sí, caña. verdad, chavalín. Pues porque la última chapuza conocida, que es que en el día de ayer, 30 de septiembre, estaba esperando toda la actualidad política como agua de mayo a que la audiencia provincial decidiera en Madrid si archivaba toda la causa general abierta por el juez señor Peinado a la esposa del presidente del gobierno, la señora Begoña Gómez, se archivaba por ser una causa de tipo general eh, prohibida por la ley. Ya sabéis aquello que le dijo por escrito a la defensa de la señora Gómez, el juez Peinado, de yo voy a investigar todas y cada una de las actividades de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez es presidente, Ujú. lo cual parecía chocar frontalmente con las limitaciones que en el proceso penal el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tienen establecido desde hace muchos años acerca de que ese tipo de cosas prospectivas no se pueden hacer, es decir, coger y con la excusa de un hilo empezar a tirar del hilo para tratar de hacer una investigación general a una determinada persona, aunque no existan indicios de la comisión de delitos en relación al resto de cosas que se buscan más allá de aquellas que puedan haber servido para iniciar una investigación penal. Pues bien, esta decisión que se tenía que haber tomado ayer y que tenía, como digo, en vilo a toda la clase política, mediática y jurídica de España por la trascendencia de una investigación penal en el entorno familiar directo de un presidente del gobierno en activo, pues resulta que no ha podido llevarse a cabo porque, una vez más, el juzgado del señor Peinado ha metido la pata. Hombre, qué casualidad y qué conveniente el olvido del letrado o letrada de la Administración de Justicia del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, que dirige el señor Peinado, al no remitir en el escueto, entre comillas, son palabras literales de la Audiencia Provincial de Madrid en su resolución suspendiendo la deliberación y resultado de los recursos que se habían presentado contra esa investigación del juez Peinado, tanto por parte de la Fiscalía de Madrid como de la propia defensa de la señora Gómez, pues este testimonio escueto, decía la audiencia provincial, ha omitido casualmente, justamente, el escrito, el recurso de apelación directo a la audiencia por parte de la defensa de la señora Gómez, que es precisamente aquello sobre lo que se tenía que deliberar. Claro, el error es tan de bulto que hace sospechar muchas cosas, sobre todo porque esto provoca una demora en una resolución que ya se había solicitado que se adelantara en este mes de septiembre, precisamente por los perjuicios irreparables que estaba causando su retraso a la hora de resolverse. La audiencia provincial había considerado que no había mayores motivos de adelantar de forma excepcional la resolución de dichos recursos, puesto que es un asunto que al final no deja de, formalmente al menos, afectar a una persona privada del ámbito civil, por mucho que luego tenga unas repercusiones públicas que a nadie se le escapan, por ser esa persona precisamente la cónyuge de un presidente del gobierno en activo, pero la cuestión es que ahora se retrasa todavía más y claro, esto es un balón de oxígeno para un juez Peinado que había incluso programado diligencias, señalado diligencias judiciales de investigación en el mes de octubre, haciendo caso omiso al hecho de que
podía haber ocurrido que pues se hubiera terminado su instrucción justamente en el día de ayer. Esto no ha pasado, y no ha pasado justamente porque el juez Peinado o el juzgado del juez Peinado comete un error, una chapuza propia de los dibujos animados, de los tebeos, de Pepe Gotera y Otilio. Sí, ¿y tú crees, Carlos, perdona que te interrumpa aquí, que es intencionado, es un despiste? ¿Podemos elucubrar sobre la mala intención de olvidarse precisamente de ese folio del recurso de la señora Begoña Gómez? Bueno, ¿Tú qué yo no crees? puedo, ni creo que nadie pueda afirmar que esta omisión ha sido una omisión intencionada, porque si es una omisión intencionada estaríamos hablando claramente de un delito de prevaricación cometido en primer lugar por la letrada de la administración, que es la que tiene que expedir el testimonio, es decir, la copia fehaciente de las actuaciones remitidas a la Audiencia Provincial de Madrid, que recordemos que bueno, pues le requirió expresamente al juzgado de juez Peinado, al juzgado de instrucción número 41, testimonio que toda la causa del procedimiento de este asunto que se sigue contra Begoña Gómez, que tiene distintas piezas separadas, entre ellas una pieza separada declarada secreta, y que hizo elucubrar a muchos acerca de la supuesta o presunta intencionalidad de la Audiencia Provincial de Madrid de cerrar el caso. Entonces, yo no puedo afirmar, evidentemente no hay pruebas, sería prácticamente indemostrable que haya habido una ocultación u omisión intencionada, porque entonces estaríamos hablando de un delito de prevaricación. Pero es que aunque no se haya producido, lo cierto y verdad es que esto da oxígeno al juez Peinado para continuar con la causa. Sí. La causa porque los recursos de apelación no suspenden la instrucción penal, salvo que así expresamente lo disponga la ley en algunos supuestos muy restringidos que no son el caso. Por lo tanto, él puede seguir practicando y acordando nuevas diligencias de investigación, las que mejor le parezca. Pero aun suponiendo que no haya sido intencionado, aunque sin embargo él es el principal beneficiario del error producido en su propio juzgado, es que esta no sería, en todo caso, estaríamos hablando de una chapuza, de una imprudencia, de una impericia, de una falta de profesionalidad que debería ser censurable, porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera que ha cometido este juez en la instrucción de este asunto. Tengo que decir, no obstante, que por mi experiencia profesional, los juzgados de instrucción de Madrid y la Plaza de Castilla son la cosa más carpetobetónica, antidiluviana, y todavía con la estructura franquista de finales de los años 60, primeros años 70, que te puedas echar a la cara. Es verdaderamente vergonzoso que todavía en la capital de España sigan funcionando con un nivel de falta de medios materiales. Allí no hay ciudades de la justicia, como hay, por ejemplo, en la mayoría de las capitales de provincia españolas, con edificaciones más modernas, con un concepto de oficina más de otro tipo, de otro estilo, casi todos construidos a finales de los años 90 o durante los años 2000, con un equipamiento mucho mejor. No, allí, o sea, estas imágenes que hemos visto de Cuéntame, para que nos entendamos, son realidad todavía. Entonces, es habitual encontrarte con que, incluso de pronto, un año después de haber cerrado un asunto penal, haya por ahí colgando algún recurso de apelación que no se tramitó, que ni se mencionó, que el juzgado no dijo esta boca es mía, y de pronto se desayunan un año después diciendo, anda, si tengo aquí un recurso de apelación pendiente de tramitar, pero en realidad este asunto ya está archivado desde hace un año. O sea, este nivel de falta de profesionalidad en cuanto a la carencia de medios materiales abundan mucho en los juzgados de Madrid, que recordemos que en materia de administración de medios, las administraciones de justicia tienen cedidas las competencias a las comunidades autónomas y que por tanto son responsabilidad esa falta de medios materiales en los juzgados de Madrid
por muy capital que sea, y en el caso de los juzgados civiles y es exactamente lo mismo, es decir, los papeles todavía apilados, los legajos por los suelos, no hay prácticamente quien encuentre nada allí, los expedientes traspapelados, o sea, una cosa demencial en una época en la que ya estamos bajo la ley de la administración electrónica, que es responsabilidad, repito, de la Comunidad Autónoma de Madrid, es decir, de la señora Ayuso, como antes lo fue de la señora Esperanza Aguirre. Recordemos que ahora se están iniciando precisamente los juicios penales por las prevaricaciones sucedidas en el entorno de Esperanza Aguirre con la fallida construcción de una ciudad de la justicia allí en la comunidad madrileña, ¿no? Entonces, yo no apunto a que sea un problema de pura prevaricación, pero sí, desde luego, de una falta de tacto, de pericia y de profesionalidad absolutamente reprochable, porque, como digo, es que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera cagada, entre comillas, de este juez con este juzgado y con esta causa, ¿no? Ha tenido otras más. Una de las más escandalosas, por ejemplo, es la obcecación con hacer tomar declaración presencial en la Moncloa a Pedro Sánchez, cuando era evidente que se podía y se iba a acoger a su dispensa legal para no declarar en un procedimiento penal en contra de su mujer a lo que tenía derecho, o, por ejemplo, otra de tantas, la tremenda indiscreción teledirigida de declarar secreta una parte del sumario y a continuación notificar en la audiencia que ha declarado secreta una parte del sumario, lo que significa darle, vamos a ver, pregón al pregonero para que inmediatamente, al cabo de 5 minutos, todos los medios de comunicación sepan que algo gordo debe haber porque hay declarada secreta una parte de las actuaciones. Esto no lo hace ningún juez en ninguna parte. Cuando declara secretas las actuaciones es para que no se entere nadie. Nadie es nadie. Que las partes no se enteren, que no lo sepa nadie, porque si no se perjudica precisamente el secreto de la investigación. Y sin embargo aquí el juez Peinado lo hizo, ¿no? Por tanto, está una de tantas, tantísimas. Por tanto, todo en este procedimiento ha sido irregular. Todo en este procedimiento ha provocado un retraso constante en el cierre de las deliberaciones y resolución de los recursos que se han presentado, en el tono, en las formas, en la manera de actuar. Por ejemplo, recordemos cuando la Fiscalía de la Unión Europea exigió, y al final el Peinado, que se resistía, tuvo que ceder a entregarle parte de las investigaciones o ceder el control de parte de las investigaciones, y cuando se le preguntó, bueno, entonces ¿usted qué se ha quedado? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que queda por investigar? Y se negó a contestar diciendo aquello de ustedes sabrán lo que han hecho, ¿no? Por tanto, esta es una barrabasada más, pero es una barrabasada que tendremos que seguir con mucho detalle a ver al final cómo termina, porque realmente si estamos hablando de si existe o no lawfare en España, pues hombre, los que dicen que no existe lawfare en España, tal vez no exista un lawfare ordenado, estructurado, jerarquizado, etcétera, etcétera, pero sí parece que en el caso del juez Peinado es bastante obvio que existe pues toda una serie de llaneros solitarios que tienen una concepción ideológica del Estado muy cercano al concepto más rancio de Estado español que pueda asociarse al tardofranquismo y que salen a cabalgar para limpiar España de indeseables, aprovechándose de su toga, ¿no? Y este parece ser un poco el papelito del juez Peinado todos de cerca de 70 años, la mayoría en excedencia o en prolongación antes de una jubilación tardía, y todos de un perfil, por ejemplo, recordemos García Castellón, que se acabó jubilando creo con 72 años, Sí, me parece que fue el pasado mes de octubre, y sí. todos con un perfil ideológico que, bueno, pues al que en algún momento va a haber que poner corto, porque no puede ser que todos a una fuentovejuna salten a la palestra pública con actuaciones tan aparentemente irregulares o como mínimo caprichosas o como mínimo pueriles o como mínimo pues con poca pericia, con poca profesionalidad,
como aquella que perjudicó al propio García Castellón en su manejo del sumario del tsunami, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, que todos salten como Fuentevejuna a cabalgar por las noches a la caza de indeseables en España para salvar la patria y el Estado, cuando una voz airada grita aquello de y el que pueda hacer que haga, ¿no? Entonces, pues, un poco de lo que quería contar hoy, que ya me he excedido más de lo que yo quería, y ya vamos mal, no sé, Manolo, ponle música si quieres, ahora de intermedio, salvo que quieras hacer alguna pregunta más o alguna aclaración más. Te quería preguntar si esto, que ahora fallo que se ha detectado, dejémoslo entre fallo entre comillas, puede, si se supone que el papel que le falta o los papeles que le faltan en Madrid entre audiencia y juzgados en 24 horas se supone que los tendrían, poner el tema otra vez sobre la mesa o se va al final del turno y vuelta a empezar. Es decir, eh, esto se puede aplazar un día, 2 o 3 o como no he podido, otra vez al turno. Buenísima pregunta, porque esto al final, en la práctica de los juzgados, acaba dependiendo única y exclusivamente de la voluntad del juzgado. Entonces, que me quiero poner exquisito y decir, no, no, a la cola, Pero o sea, pues en ese caso es la audiencia ya no es el no juez. sé, bueno, pero me da igual. O sea, al final estamos hablando de órganos jurisdiccionales que funcionan más o menos de la misma manera. ¿Que me quiero poner exquisito? Pues a la cola. Nadie tiene la culpa de que no hayamos podido resolver. Oiga, que me perjudica muchísimo, que esto tiene un desgaste añadido del que yo no soy responsable. Sí, Bueno, pero es se que las siente, reglas se son las siente. reglas y voy resolviendo escritos conforme me van llegando. Otra cosa distinta es que puedan tener en consideración precisamente este perjuicio añadido, que desde luego en ningún caso es responsabilidad del ciudadano o la ciudadana investigada en este caso, y puedan adelantar a cuanto más pronto les sea posible. Pero desde luego en 2 o 3 días no va a ser, ya te lo digo yo, Manolo, no va a ser que lo reciben mañana y pasado ya están reuniéndose, porque ellos tienen unos asuntos, unos señalamientos hechos por la agenda, y Sí. saltarse la agenda significa cometer prevaricación, porque estás perjudicando a otros. Entonces tienes que buscar un hueco donde eso se pueda hacer. En fin, es un tema delicado que está en manos de ellos exclusivamente, que no se sabe nunca qué criterio adoptan, porque esto no lo cuentan, no está tasado en ningún sitio, más allá del orden de entrada, y por tanto cuando se lo saltan con carácter de excepcionalidad, pues lo tienen que justificar. En este caso hay razones justificadas, evidentemente que hay razones, pero también recordemos que esas mismas razones de excepcionalidad ya fueron aducidas por la defensa de Begoña Gómez y por la Fiscalía para que se adelantara la resolución de estos recursos, que prácticamente lo que atacan es frontalmente la pervivencia misma de la instrucción que mantiene el señor Peinado desde el inicio de sus investigaciones, y la audiencia provincial lo rechazó diciendo que no había elementos intrínsecos, es decir, por sí mismos. Otra cosa son las consecuencias políticas, pero eso ya sabes que la justicia dice a mí que no me miren, ¿no? Pero que no había elementos intrínsecos en el procedimiento que justificaran que se le tuviera que dar un tratamiento de favor, un tratamiento especial. Porque claro, también saben que en el momento que hagan esto, se le va a echar encima toda la caverna mediática de la derecha para decir que es que sabe que Pedro Sánchez tiene trato de favor porque es él, ¿no? Ya se hizo con la entrada de Begoña Gómez por la puerta de atrás, ¿no? Siendo una civil, ¿no? Y escoltada por la policía, todo el rollo, ¿no? Cuando fue a declarar a los jugadores de Plaza Castilla. O sea que, bueno, en fin, esto es literalmente un cachondeo, una estracanada. De verdad, deja la justicia a los pies de los caballos, y mucho más a este Pepe Gotera con toga, ¿no? Llamado Juez Peinado, y a sus colegas otilios, es decir, el señor Miguel Bernal, Acioir y todos estos que le hacen el trabajo sucio, ¿no? Ujú. Bien, pues como decías, vamos a ponerle música y cambiamos de tema. Muy bien. Seguimos en Es lo que hay aquí en Radio Clara, dentro del Lliure Directe. Estamos hablando
con Carlos Montouto, y vamos con otro asunto. Israel, guerra total contra el eje de la resistencia. ¿Ya la consideras que estamos en una guerra total? ¿O estamos a Totalmente. punto de, o Vamos la a ves ver, venir? vamos a ver. Bombardeos directos en suelo yemení contra los hutíes en su capital. Bombardeos en el centro del Líbano. Hasta ahora solamente eran los barrios del sur, supuestamente de... Beirut. Sí, de Beirut, no sé qué he dicho, de Beirut, sí. Bueno, es Líbano, pero situándolo más cerca, Sí, Beirut. sí, de Beirut, en el centro en el centro de Beirut. Hasta ahora solamente eran los barrios del sur, supuestamente de la capital de Beirut, controlada por Hezbollah. Ahora ya no es así. Directamente han asesinado en esos bombardeos a representantes políticos de la Organización para la Liberación de Palestina, que hasta ahora estaban al margen, precisamente era la opción más moderada dentro de las distintas ramas políticas del Estado palestino. Recordemos, reconocido hace poco, ha estado aquí además, el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, con capital en Ramallah, en Cisjordania, en la Moncloa, ¿no? Con Pedro Sánchez. Bueno, pues tres han sido asesinados, tres altos representantes de Frente de Liberación de Palestina. Aquí no se salva nadie ya. Bombardeos en Siria, y no es que lo diga yo, o sea, es que ya lo han dicho ellos, ¿no? Ya sabemos que, o se ha divulgado, porque hay imágenes que el propio ejército había divulgado, enviando exploradores a militares israelíes por los túneles para pasar al otro lado de las líneas enemigas, es decir, al otro lado de la frontera con el Líbano, en el norte de Israel. Esto se hace cuando ya directamente estás planificando de manera inmediata el asalto terrestre, que, bueno, es que es el propio Washington Post el que lo está confirmando, eh, citando precisamente fuentes militares israelíes. Es que está ya hecho. Es decir, ¿por qué lo van a hacer? Eso para empezar. ¿Y hasta dónde? Porque lo que están anunciando es, Israel, bueno, ya sabemos que la diplomacia israelí consiste básicamente en dar una de cal y una de arena, en mentir constantemente. Ya sabemos que ha desarticulado en primer lugar la cadena de mando con los famosos atentados de la semana pasada, a través de los walkie-talkies y de los busca personas de la línea de mando de Hezbollah, que después, después ha estado machacando, repitiendo con bombardeos, no solamente el sur del Líbano, que por supuesto, sino también de cuando en cuando el propio Beirut, de forma y manera que está repitiendo paso por paso, solo que de manera mucho más acelerada, la campaña que inició precisamente en Gaza, ¿no? Cuando atacó a Hamas, ¿no? Utiliza las mismas estrategias diplomáticas y mediáticas de justificar todo ataque indiscriminado a población civil bajo la excusa de que ahí, como no se puede demostrar, ahí están escondidos combatientes antes de Hamas, ahora de Hezbollah, o de que existen depósitos de armas antes de Hamas, ahora de Hezbollah, y esto le sirve para que sea verdad o no, llevarse por delante a toda clase de mujeres, niños, etcétera, etcétera, en una estrategia no solamente de destrucción de infraestructuras y de edificios, sino por supuesto de extensión generalizada del miedo y de pues lo que ya está consiguiendo en el Líbano y ya sucedió en Gaza, que es pues la estampida generalizada de desplazamientos humanitarios sin control, fuera de las zonas supuestamente o pretendidamente peligrosas. Hay mucha gente en Beirut. Recordemos que el Líbano, a diferencia de Gaza, esto es muy importante señalarlo, no es un país donde la población chií o Hezbollah represente la totalidad del país, sino que muy por el contrario, hay los musulmanes chiitas
que apoyarían a Hezbollah o tendrían simpatía o pertenecerían a Hezbollah, solamente representan el 30 o 30 y pico por ciento, más o menos un tercio de la población, que la población mayoritaria es con un 40 y pico por ciento población cristiana drusa, que es una variante del cristianismo más cercana al viejo cristianismo de la Iglesia de Constantinopla, ¿no? Bueno, entonces, que la extensión del conflicto se lleve por delante como supuestas víctimas colaterales por parte de Israel bueno, pues, a civiles en zonas que nada tienen que ver con el control de Hezbollah y que ni siquiera son musulmanes, lo que demuestra es que nada le para en barras al gobierno de Netanyahu en este momento, que lo que tiene muy claro es que este es el momento para declararle la guerra total y ganar posiciones antes de un alto el fuego, como sucedió en 2006, después de un mes de hostilidades, pues por parte de la ONU y por parte de quien gane las elecciones norteamericanas, porque ahí está la clave. Sabe perfectamente el gobierno de Israel que es ahora o nunca el empujar hacia arriba el control de la zona sur del Líbano, robándole una franja de territorio al Líbano exactamente igual que hizo Vladimir Putin con la invasión terrestre de Ucrania, para tratar de conquistar la franja este del Donbass. Bueno, pues de la misma manera, Israel sabe, el Estado sionista Israel sabe que si hay un momento de debilidad donde puede hacer esto, es justamente ahora, donde sabe que Estados Unidos no va a entrar a poner la carne en el asador para impedirlo, porque por un lado el gobierno de Joe Biden y la candidata Kamala Harris, en definitiva el Partido Demócrata, tiene las manos atadas y no se atrevería a dar un paso así a escasos 2 meses de las elecciones, que le pusiera de morros al influyente y potentísimo lobby judío que financia la candidatura precisamente de Kamala Harris, de un lado. Por otro lado, Donald Trump, no se sabe qué demonios va a pasar con él, si llegará o no llegará a ganar las elecciones, ni lo que podría hacer o el precio que podría pretender cobrarle a Netanyahu y los suyos por permitirle la anexión o por lo menos la ocupación militar indefinida de toda la franja sur del Líbano, por tanto, si hay un momento en donde además Irán ha demostrado que le pinche lo que le pinche, le haga sangre lo que le haga sangre el Mossad, eliminando a sus máximos representantes, que si en un accidente sospechoso de helicóptero, que si en un atentado teledirigido al embajador de Irán precisamente, es decir, le haga lo que le haga. Israel ha comprobado que Irán o no tiene capacidad de respuesta o de momento no está por la labor de devolver las bofetadas, por más bravuconadas que Ali Khamenei, el máximo ayatolá iraní, pueda lanzar para consumo propio de los suyos. En razón de esto, pues este es el momento de hacer limpieza generalizada en la forma en la que hace limpieza étnica en esta estrategia militar de tierra quemada, que ya se ha puesto en práctica por parte del ejército israelí en Gaza, y que realmente tan buenos resultados les ha dado. Buenos resultados desde el punto de vista imperialista, claro. Desde el punto de vista de consecución de objetivos, ninguno. Porque Israel sabe perfectamente, porque ya ha estado en guerra en el Líbano contra Hezbollah en el año 82 y en el año 2006, que no puede mantener en el tiempo una guerra imposible de ganar, por lo menos para permitirle, como ellos dicen, devolver a los colonos suyos al norte de Israel, porque ante la amenaza constante de bombardeos y de misiles lanzados por Hezbollah desde el otro lado de la frontera hace justamente un año, justamente desde la invasión de Gaza, desde los atentados de Hamas, que esto no ha cesado y han tenido que
exiliarse más hacia el sur en su frontera, pues entonces la justificación sería devolverles otra vez a la frontera norte. Bueno, a ver, esto, otro mensaje más en consumo interno para la población israelí, pero la realidad es que la experiencia histórica demuestra que en Hamas no han conseguido eliminar definitivamente, en Gaza, perdón, no han conseguido eliminar definitivamente Hamas, no han conseguido rescatar a los rehenes. Arriba, en Cisjordania, hacen todas las racias y todas las barbaridades que quieren a través de los propios colonos, tomándose la justicia por su mano contra sus vecinos por una cuestión estrictamente de codicia y de mera crueldad, de exhibición de crueldad, y tampoco han conseguido detener la resistencia palestina, pese a que tienen todo a su favor, y arriba en el Líbano todavía con menor motivo, por más que pretendan extender incluso los ataques y la guerra a los hutíes en el Yemen y a Siria, como intentó ya en el año 2006, porque era a través de Siria que Irán abastecía militarmente a las tropas de Hezbollah, ¿no? Entonces, esto es una maniobra absolutamente osada, pero que yo creo que ahora mismo no tiene marcha atrás, porque no hay quien pueda pararle los pies, ni nadie que esté en condición de pararle los pies al gobierno sionista de Netanyahu, y el gobierno sionista de Netanyahu lo sabe perfectamente, con lo cual están aprovechando su oportunidad en el concepto más imperialista y supremacista posible en la región, de debilidad de sus eventuales rivales, ¿no? Y de quienes pudieran ponerle coto a sus desastres. Después de las elecciones, pues ya se verá, es muy posible que si se han hecho con el control territorial por la vía de ocupación militar de la franja que les interese del Líbano, efectivamente acepten algún tipo de intervención militar de la ONU, como ocurrió en 2006, que es lo que puso fin a las hostilidades entonces. También porque los propios israelíes comprendieron que no podían mantener de manera indefinida esas hostilidades si lo que pretendían era hacer una ocupación efectiva del territorio en el norte de su frontera a través de los colonos, puesto que no había forma de impedir que permanentemente estuvieran cayendo pepinazos por parte de Hezbollah desde el otro lado de la frontera. Y esto es lo que les disuadió de llegar a un alto el fuego. No sé si va a ser el caso ahora. Lo que sí sé es que esta gran celebración desde el punto de vista militar que se ha visto respecto a, qué capacidad de maniobra de la inteligencia militar del Mossad, capaz de infiltrarse en 3000 y pico aparatos entre busca personas y walkie-talkies y teléfonos móviles, impresoras, hasta televisiones que fueron capaces de hacer estallar con un simple pitido, con un simple mensaje, con una simple vibración. ¡Qué maravilla! Esto es el servicio más avanzado del mundo. Esto lo que deja todavía más en evidencia es y cómo entonces fue posible que se llevara a cabo una infiltración gigante como la que hizo Hamas el 7 de octubre de 2023. Que alguien me lo explique. Por lo tanto, el asunto pinta muy turbio, muy turbio. Yo creo que la ofensiva terrestre es muy inminente. Todos los analistas norteamericanos están coincidiendo en esto, y desde luego si alguien sabe de qué va la copla son evidentemente los norteamericanos. Y bueno, por más que justifiquen que va a ser una incursión terrestre mucho más limitada que la del 2006, esto me parece muy poco probable, porque una vez empiecen las hostilidades en un terreno además absolutamente minado, lleno de túneles, etcétera, etcétera, preparado a conciencia durante años por Hezbollah. Una vez empiezan las hostilidades en un terreno así tan movedizo, no sabemos hacia dónde pueden ir los tiros. No sabemos, por ejemplo, si Hezbollah puede penetrar efectivamente en la frontera israelí, entrar en territorio israelí, contraatacar y cometer atrocidades también. Es decir, que por tanto el nivel de descontrol que puede darse en una operación que pretenden vender como muy controlada y muy selectiva por parte del ejército de Israel invadiendo el sur del Líbano, pues está muy por verse, ¿no?
Bien, lo vamos a dejar ahí porque queremos hablar de otro tema y nos quedan ya 10 minutos únicamente para hacerlo. Europa Ultras a las puertas. Quizás quieres enganchar con lo sucedido últimamente, bueno, últimamente, en el día de ayer o anteayer en Austria. Las, Por una parte y por otra no, porque también quería hablar del juicio al que se enfrenta Marine Le Pen en Francia, ¿no? vale, sí que está pasado por los Claro. tribunales ahora. Pero bueno, va por ahí, ¿no? Vale. Marine Le Pen ganó las elecciones, al menos en cuanto al ser la formación o partido político como tal y no coalición electoral, que esto lo hemos discutido varias veces, las últimas elecciones legislativas francesas. Ahora un partido de ultraderecha absolutamente nazi, vamos, tan Nazi. nazi que es que en sus listas electorales tiene antiguos oficiales alemanes del Ujú, ejército nazi, ujú. que todavía están vivos. Pues ha ganado las elecciones como partido más votado, aunque seguramente no conseguirá formar gobierno por los famosos, eh, Cordones sanitarios que se montan. claro, por los famosos cordones de seguridad que en Europa Central, pues tanto que cabean, aunque cada vez menos, porque recordemos que el Partido Popular Austriaco, pues puro y duro Partido Popular Europeo, pero más escorado todavía a la derecha, o sea, forma parte del ala menos demócrata cristiana del Partido Popular Europeo, pues ya ha advertido que, bueno, no se cierra a hablar con nadie, que cumplirán sus compromisos durante la campaña electoral, de no eh, formar coaliciones con partidos que representen un nivel totalitario, pero estamos hablando en definitiva de un Partido Popular Austriaco que estaría pues más cerca de Vox que del PP español, para que nos hagamos una idea. Ujú. Y claro, lo que ha ganado, lo que no quiero ni mencionarlos, ya representa directamente las mayores esencias de la intolerancia, es decir, un partido que no es que sea euroescéptico, es que es anti-europeo. Un partido que tiene un discurso respecto de la criminalización de la inmigración, que en realidad, si quieres, con medidas más extremas para combatirlos que su propio Partido Popular austriaco, que venía gobernando desde las últimas elecciones, pero que no se distingue tanto, pero sobre todo que es un partido claramente pro-Putin. Y como tal partido pro-Putin, bueno, pretende suspender de forma inmediata cualquier financiación de la guerra a favor de Ucrania, y esto sí que realmente toca la línea de flotación de la Unión Europea como tal, porque claro, es que ahora mismo tenemos una espada de Damocles que todos estamos prácticamente arrastrados u obligados a posicionarnos en una guerra endiablada y que no parece tener fin, como la ucraniana rusa, tomando posiciones por un lado, y cada vez va a empezar a haber posiciones políticas de grupos extremos que pueden acabar llegando al poder, he dicho pueden acabar llegando al poder, no que hayan llegado al poder, porque hay una tendencia de votación que o se invierte o verdaderamente dará lugar a que en 2027-2028 sí podamos encontrarnos ante un escenario de partidos de este nivel, de este cariz, que puedan literalmente dinamitar la política común de la Unión Europea, por ejemplo, en materia de política exterior, ¿no? Que es el caso más evidente, pero también de política energética y también en su misión fiscal, ¿no? Que serían ya la ruptura definitiva como tal de la propia Unión Europea. Digo que podemos llegar a este punto porque pese a que resulta que los titulares nos cuentan estos días, ayer en concreto el lunes, que la muy celebrada en las últimas elecciones legislativas francesas, Marine Le Pen, y otros antiguos eurodiputados de su formación, bueno, pues se enfrentan a un juicio por haber supuestamente malversado fondos europeos para pagar los sueldos y las nóminas de su propia formación electoral, y que ese juicio, un juicio largamente esperado,
hace que se enfrenten a la imposición de penas que incluyen multas de hasta 1.000.000 euros y una posible inhabilitación para presentarse a elecciones en un periodo de 5 años, no hace falta más que rascar un poquito en esos titulares para saber que esto es un poco otro brindis al sol, al estilo de las imputaciones penales que se le han venido haciendo a Donald Trump desde el año 2021-2022 en Estados Unidos y que no han conseguido impedir que se pueda volver a presentar a las elecciones en 2024 y luego generarse un autoindulto o una autoimpunidad si consigue salir elegido. Porque este es el caso. Todos los especialistas, todos los juristas franceses consultados están explicando estos días que pese a ese titular que parece que por fin la justicia le va a meter mano a Le Pen en Francia, la realidad es que es prácticamente imposible que la justicia le impida presentarse, incluso aunque la condenen. No le impedirían presentarse a la elección presidencial prevista en 2027, que 2027 está ahí a la vuelta de la esquina, quedan 2 años y medio, porque aun en el supuesto de que fuera condenada, toda la cadena de recursos que se alargaría durante años, lo mismo que con Donald Trump en Estados Unidos, haría que la condena eventualmente impuesta quedara suspendida hasta que no hubiera una decisión firme contra los diferentes recursos que se presentarían. Por lo tanto, puede dilatarse la sentencia hasta alcanzar una sentencia firme, esa condena, varios años, y esto lo que daría lugar es a abrir el escenario a la posibilidad de efectivamente vender esto como una persecución política, que es el discurso que estamos acostumbrados por parte de los políticos populistas o más populistas, y que como tal persecución política pues no le quite réditos, o al contrario, le permita obtener réditos electorales superiores incluso en esa cita electoral para las elecciones presidenciales en Francia de 2027. Por eso digo que la ultraderecha está definitivamente a las puertas del poder. Es una tendencia muy generalizada que estamos viendo, por ejemplo, elección tras elección allí en Alemania, en los Länders alemanes, los estados alemanes, en donde la ultraderecha o es la fuerza más votada o se queda prácticamente igualada a la primera más votada, y aunque no consigan formar gobierno, o la tendencia cambia, o es que en la próxima cita de grandes citas electorales puede saltar la bomba en cualquier sitio. Y puede ser en Austria, pero puede ser en Alemania y sobre todo puede ser en Francia, donde efectivamente, y ya lo avisó, bueno, hemos ganado un diferido, dijo Marine Le Pen en las pasadas elecciones legislativas, en las próximas presidenciales de 2027. Muchas cosas ciertamente pueden pasar, pero la realidad es que si el discurso del nuevo gobierno macronista va a seguir siendo, en definitiva, un discurso de blanqueamiento de todas las políticas de Marine Le Pen, es decir, no hace falta que las hagas tú, que ya las hago yo, pues esto es lo mismo que Irán con su guerra proxy contra Israel a través de Hezbollah. No me mancho las manos yo de momento, porque para eso no a Hezbollah que se desgaste, ¿no? Pero al final los actores principales tienen que acabar saliendo a la palestra, y es por ese motivo que digo, pintan cada vez más vastos en una Europa con una opinión pública cada vez más escorada, en donde ya el discurso definitivo para ganar las elecciones es la compra del discurso retrógrado y supremacista contra la inmigración, y en donde esto ya lo aplique la derecha o lo aplique la izquierda, lo importante no es quién lo aplique o quién compre ese discurso, sino cómo los grandes electorados europeos han asumido como natural y propio ese discurso, ¿no? Ya lo hablábamos la semana pasada y ya no me voy a entretener más hoy respecto a cuando el baremo del CIS dio por primera vez en 1000 años como principal preocupación de los españoles el tema de la inmigración. Pero esto nos lleva de nuevo a esta especie de amenaza cada vez mayor, cada vez más a las puertas de la toma del poder en Europa por parte de la extrema derecha que hemos venido contando hoy. Muy bien, Carlos, pues con esas reflexiones terminamos, porque justito en el tiempo marcado. Así que Anda, anda.
Enhorabuena por mí, gracias, gracias. Deber de felicitarte porque es la primera vez que creo que lo logras. Y siempre es la primera vez. Y con 3 temas. Y con 3 temas. Tómate algo. Sí, sí, ahí lo voy a tomar, sí, una aspirina, a ver si se me pasa. Sí, A ver si se me pasa el disgusto. una aspirina para empezar. Bien, nos oímos la semana que viene si no ha pasado nada y seguimos contando cosas. ¿De acuerdo? Pues claro que sí. Hasta aquí. Venga, salud a todos y a todas. Cuídese Chao. usted. Salud.